Saludos amigos y amigas televidentes, siempre agradecida de su sintonía. En el día de hoy, esta servidora María Elena Ibar les trae una entrevista sin desperdicio con una persona, un jurista con vasta experiencia en el área del derecho, es un catedrático, un académico, lo que digo, un verdadero jurisconsulto, porque ha estado preparándose desde sus inicios como doctor en Derecho, graduado summa cum laude en la Universidad Central del Este, y es profesor, docente de diferentes escuelas de derecho de las universidades del país, como son la Ucamaima y UNIBE y la propia Universidad Central del Este. Especialista en Derecho Mercantil por la Escuela Judicial de Barcelona, profesor, como decía, de diferentes materias como procesal civil y de grado de maestría en la Universidad UNIBE y la Ucamaima y la UCE. Docente y coordinador del área de privado y administrativo en la Escuela Nacional de la Judicatura, y actualmente se desempeña como juez presidente de la primera sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Hoy nos acompaña el doctor Edinson Alarcón. Bienvenido, magistrado, ¿cómo se siente? Muchas gracias, me siento muy honrado con esta invitación que usted me hace para comparecer a su programa. Muy contento de acompañarle. Muchísimas gracias de verdad por sacar un tiempo para compartir con nuestra audiencia en este diálogo jurídico, y el tema que hemos decidido que usted por favor nos deleite con sus conocimientos es sobre la prueba civil, la importancia que tiene la prueba civil en los procesos. Usted como experto en esa materia y en esa vasta experiencia que tiene en sus estudios como académico y como magistrado, ¿qué importancia tiene la prueba civil en los procesos? Una importancia extraordinaria. Yo le diría, sin pensarlo mucho, que de ello depende la suerte de la contestación. Aquel que no esté en capacidad de acreditar ante un juez la realidad de lo que ofrece no tiene otro camino que no sea el de sucumbir. Así es. Por tanto, estamos hablando de un tema vital para el desarrollo y, por supuesto, para que las pretensiones de un litigante sean acogidas en sede procesal civil. Así es. Porque la prueba es, yo digo, la columna vertebral del proceso. Al final, para tú acudir a justicia, tener acceso a la justicia, tiene primero que evaluarse las pruebas que tiene a mano para demostrar o no si tendrá o no ganancia de causa. Así mismo es, como decía hace un ratito, es un problema esencialmente de persuasión. La prueba implica eso, la necesidad de persuadir al tribunal de la realidad, de la verdad, de lo que yo postulo, de lo que yo vendo justamente ante ese tribunal. Así es. Y en su experiencia, dentro de su parte académica, en sus estudios que usted ha hecho, ¿cómo se origina el derecho probatorio, que dicho sea de paso, no es una materia en las universidades, y nosotros que también hemos estudiado lo que es la prueba civil, somos partidarios de que en un mediano o cercano plazo debería de contemplarse como una materia per se, dada la importancia que tiene la prueba? Lo de la importancia es algo que no podemos ni siquiera discutir, es algo demasiado obvio, demasiado evidente. Es una verdad de perogrullo. Ahora, tal vez estemos muy lejos de asumir en algún momento que tengamos una materia a nivel universitario que se especialice concreta y específicamente en la problemática de la prueba, porque la prueba es un tema básicamente de procedimiento. La prueba tiene una dimensión penal, por ejemplo, en el procedimiento penal, una dimensión civil en el procedimiento civil, y así sucesivamente. Por tanto, creo que pasará mucho tiempo antes de que pensemos en la prueba como materia autónoma. Siempre se verá como un desprendimiento, como un apéndice del derecho procesal. Por eso he criticado siempre la dispersión que tenemos en la República Dominicana con relación a la problemática de la prueba. Hay disposiciones legales atinentes a la prueba, por ejemplo, en el Código Civil. Las hay también en el Código de Procedimiento Civil. Las hay también en legislación complementaria. Y no debiera ser así. La prueba, como elemento esencial del proceso civil, pienso yo, debiera estar esencialmente encapsulada en el Código de Procedimiento Civil. Debiera tener un desarrollo principalmente procesal. Es algo a lo que así aspiramos, pero que todavía desafortunadamente no conseguimos. Mira qué interesante. Pues así empezamos nuestro programa en el día de hoy,
y yo sé que nuestra audiencia va a traer muchas interrogantes y muchos cuestionamientos con relación a procesos que se viven en el día a día y que denotan ante sus resultados la importancia de la prueba civil. Vamos a hacer una pequeña pausa, magistrado, y al volver, entonces vamos a entrar en materia con relación a este tema tan interesante, la importancia de la prueba civil. Volvemos después de esta pausa. ¿Tú cómo te llamas? Janine. Y de verdad que cantaron ese himno con tanta emoción, pero hubo un niño ahí que yo lo vi que tenía como más emoción que todo porque hasta marchó. Es más, déjeme a chocarle la mano. Él no sabe quién es, pero yo le voy a chocar la mano. Él está entretenido. Oye, ¿y te llaman bien ustedes? Y cuando yo deposité, yo dije, bueno, vamos a tirarla. Usted sabe. Y de verdaderamente que me he quedado sorprendida. Sí, verdaderamente. Él se lo ganó él mismo. Él se lo ganó. Ay, Dios mío, pero espérate que eso era una muñeca. Ay, Ay, Dios mío, ay, Dios mío. ella también te para, porque tú la cargas así. Oye, ay, pero mira como chiquitito. Oye. Pero de verdad que Dios es grande y de verdad que gracias, Señor, por ponerlo a usted ahí. Mira, gracias por ayudar a mi mamá a hacer la operación de mi ojo. Ay, Dios mío, mucha pobre. Quiero mucho. Ah, tú sabes que Ya tengo. ay, Dios lo bendiga. Residencial Punto Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punto Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro, Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Bávaro, Punta Cana, hoy. Lubricentro Rochelle es Plus, porque ahora se unen Lubricentro Rochelle y Rochelle Plus para hacer una marca más fuerte, más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronan Rochelle. Puedes contactarnos llamando al 809-554-6449 y en la web www.rochelle.com.do. Rochelle, una marca de servicio. Mi nombre es Lorena Garrido, yo soy cantante y actualmente soy estudiante de música en la Universidad de Berklee College of Music en Boston, Massachusetts, gracias al apoyo del alcalde Cholitín y la alcaldía. Tanto tiempo disfrutamos. Desde siempre a mí me ha encantado la música y he tenido el deseo y el sueño de seguir estudiando y de hacerlo ya de una manera profesional y de adquirir todo el conocimiento. Y cuando yo pensaba en una universidad que sería como el máximo para poder adquirir ese conocimiento, siempre yo dije, bueno, Berklee College, que es una de las mejores universidades. Cuando a mí me dieron mi media beca de la universidad, yo dije, bueno, no se va a lograr, pero gracias al apoyo de la alcaldía estoy allá. Ha sido difícil principalmente la cuestión de no poder cantar a tiempo completo como yo lo hago aquí, y también la comida que me hace mucha falta, y mi mamá y mi papá, pero
pero yo digo que dentro de un tiempito para acá yo me adaptaré. Muchísimas gracias, alcalde de Cholitín, por apostar al talento, a la juventud y al desarrollo. Para mí es una oportunidad muy grande y algo que siempre le voy a agradecer. Una buena fumada puede contar su historia. Baron Deluxe Cigar Lounge, con un salón moderno y exclusivo para saborear el placer. Varios tipos para elegir, cada uno hecho a la medida para una experiencia sorprendente. Abiertos Anyway, calle Bienvenido Creales Plaza, Aura Local 3A. Para pedidos 829-242-0692. Baron Deluxe, el placer de fumar. Estamos de regreso con su programa Diálogo Jurídico, siempre recordándoles que nos pueden contactar a través de las diferentes plataformas de TV y Way Digital. En el día de hoy, engalanada con la participación del doctor Edison Alarcón, tratándonos sobre la importancia de la prueba civil. Entonces, magistrado, cuéntanos un poco de la trayectoria y esos orígenes del derecho probatorio. El derecho probatorio existe como tal desde el momento mismo en que hubo jurisdicción. Si nos situamos, por ejemplo, en el antiguo derecho romano, pues veremos que allí los procesos estuvieron siempre protagonizados por la prueba. Sí. Por la prueba como elemento de juicio, como valencia fundamental. Eso ha sido así desde siempre, en el derecho canónico, en el derecho francés, en el antiguo derecho francés, en el actual derecho francés y por supuesto en el sistema anglosajón. Es exactamente lo mismo. La importancia de la prueba es un tema axiológico, es un tema de indiscutible trascendencia y de una presencia permanente. Así mismo es. Y el tema, magistrado, de cómo se entendía la valoración de la prueba escrita como la prueba por excelencia, ¿cómo ha ido evolucionando con el tiempo ese criterio? Ha habido una evolución importante, por supuesto que sí. Debo confesar que la mayoría de los países de nuestro entorno han abandonado el sistema de la prueba legal o el sistema de la prueba escrita, han migrado hacia la libertad de prueba y de manera muy particular hacia otros subsistemas que igualmente son importantes. Pero en la República Dominicana tenemos un sistema que trabaja en doble tiempo. Tenemos un sistema que tiene una bifurcación interesantísima porque hay que distinguir según que querramos probar hechos jurídicos o que querramos probar actos jurídicos. Así es. De ahí dependerá el sistema que se aplicaría frente al caso en concreto. Si de lo que se trata es de acreditar ante un juez, de probar ante un tribunal la realidad de un acto jurídico, que es esencialmente una manifestación de voluntad, la prueba se rige por un sistema tasado. Correcto. Sistema de la prueba tasada, axiología legal. Ya las valoraciones están hechas de antemano por la autoridad legislativa y eso llega al juez como un enlatado que él tiene que aplicar sí o sí. Ahora, cuando pensamos en la necesidad de acreditar no ya un acto jurídico, sino un hecho jurídico, la prueba es libre. Por eso digo que en la República Dominicana, por herencia, por supuesto, de la tradición francesa, tenemos un sistema que trabaja en un doble tiempo. Es un sistema dual que digamos que cambia, que tiene un enfoque distinto según que querramos probar hechos o que queramos probar actos jurídicos. Para los hechos jurídicos rige la libertad de prueba. Las partes son libres de acreditar su verdad como ellas quieran. Y los jueces, a la hora de valorar el insumo probatorio que ha sido propuesto, que ha sido sometido al proceso por los instanciados, pues también son libres. Hay libertad para proponer y libertad para valorar. Libertad para proponer en cuanto a las partes y libertad para valorar en cuanto al juez. Ahora, tratándose de acreditar no ya hechos, sino actos jurídicos, la historia es distinta. Porque para la acreditación de los actos jurídicos hay que someterse obligatoriamente a un sistema de prueba perfecto. Y las pruebas perfectas de nuestro sistema son específicamente tres: el juramento decisorio, la confesión y la prueba documental. Entre esos tres, el único que en la práctica funciona, el único que en la práctica tiene una aplicación eficiente es la prueba documental. Sí. Por tanto, se suele decir que para acreditar actos jurídicos hay que presentar necesariamente un documento. No es que los documentos sean los únicos, pero en la práctica son los que revisten mayor trascendencia y son los que tienen más vigencia. Por eso
se hace esa afirmación. Pero usted sabe que en los negocios hay tantas informalidades que no necesariamente la persona tiene un acto jurídico formalizado entre su contraparte. En ese caso, siempre se ha dicho que cualquier medio probatorio escrito, aunque sea en una servilleta, valdría como tal. Es que en el ámbito de los negocios, María Elena, rige fundamentalmente el derecho mercantil, el derecho comercial. Y en materia de derecho comercial, la prueba es libre. Sí. No se somete al régimen tarifario que aplica para la acreditación de los actos en materia civil pura y dura. Repito, en materia mercantil, en materia comercial, rige el sistema de la libertad de prueba o de la axiología racional. Pero para someter la demanda, muchas personas desconocen que tiene que apoderar al tribunal en materia comercial para que exista esa libertad probatoria. Y recurren al procedimiento civil cuando debieran optar por el procedimiento comercial, y ahí está la falla, que es una alternativa mucho más simple, sí, mucho más sencilla, mucho más pragmática, mucho más rápida. Fluye mejor, de hecho, el proceso en materia comercial que en materia civil. No sabemos si se trata de ignorancia, no sabemos si es que los abogados se sienten más cómodos con el procedimiento civil, tal vez la tradición haga lo suyo, pero que se sepa que en materia comercial rige el principio de la libertad de prueba. Así es. Los hechos, los actos no están sujetos a un régimen tarifario estricto y usted puede acreditar la verdad que proyecta, la verdad que vende a través de un documento, a través de una factura, a través de un testigo, a través de un cheque. Hay una multiplicidad de posibles mecanismos de prueba que se pueden utilizar en materia mercantil. Yo soy de las que creo mucho en la comparecencia de las partes por el tema de la confesión, como usted bien decía. En algún momento de una declaración de parte se puede dar la confesión, ¿sí o no? Sí, claro, la posibilidad existe, pero cuando un tribunal ordena una comparecencia personal de partes, créame que lo último que está pensando es en la posibilidad de una confesión. Aquí nadie confiesa nada. Es cierto. Aquí nadie confiesa Sí. nada. Entonces uno ordena, en efecto, la comparecencia personal de partes, especialmente en materia comercial, para acceder a los intríngulis que generan el conflicto, ver qué ocasionó el problema, ver cuál es la actitud que tienen las partes frente al problema que les separa en un momento dado, y tal vez obtener insumo, obtener información que luego sirva al tribunal para construir la mejor solución para ese diferendo. Exacto. Pero aunque se puede dar la confesión judicial, por supuesto que sí, en el marco de esa comparecencia personal de partes, la realidad es que en la práctica esto casi nunca ocurre. Es muy difícil, eso Yo es tengo en la cierto. justicia casi 30 años ya y yo nunca he recibido una confesión formal. Por ejemplo, de la parte demandada confesando que lo que vende en su demanda la parte demandante es verdad. Nunca lo he recibido, nunca lo he escuchado. Ya. Es difícil que ocurra. Es difícil. Entonces, magistrado, cuando existe ese proceso donde las partes desafortunadamente no han documentado ni edificado bien al tribunal en materia probatoria, ¿hay alguna posibilidad de que los jueces puedan reformular o solicitar pruebas adicionales en esta materia? Sí, por supuesto que sí. Debo decir que en nuestro sistema de derecho, sobre todo después de la reforma que tuvimos en el año 1978, con la promulgación de la ley 834-78, pues los jueces pueden disponer de oficio cuantas probanzas consideren útiles para llegar a la verdad. Excelente. El hecho de que el juez de oficio disponga un informativo, por ejemplo, el hecho de que el juez de oficio disponga, por ejemplo, un peritaje, eso no quiere decir que esté inclinando la balanza a favor de nadie. No está violentando el principio de imparcialidad, que a veces esto se confunde. Sí. Y se dice, bueno, si el juez asume un rol más directo, más militante, más proactivo, está sacrificando la imparcialidad. No, eso es un mito. Porque es que cuando un juez ordena una medida, no puede determinar de antemano qué va a arrojar esa medida. A fin de cuentas, las partes se servirán de eso en igualdad de condiciones. Sí. Si se ordena, por ejemplo, un informativo, es para que cada quien proponga sus propios testigos. Así es. Yo no sé lo que van a decir esos testigos al final del día. Lo mismo que si ordenamos una comparecencia personal de partes. Por tanto, la participación del juez ordenando de oficio una determinada probanza, una determinada medida de instrucción, no supone un sacrificio al principio de imparcialidad, ni cosa que se le parezca. Claro, lo que esperamos es que las partes sean las que propongan sus medios de prueba, por aplicación un poco del principio aquel de aportación de parte. Pero los jueces tienen la posibilidad, yo pienso que están en el deber, si lo consideran necesario, de ordenar de oficio las pruebas que consideren útiles, que consideren necesarias para esclarecer el caso y llegar a un pronunciamiento lo más justo posible. Muy bien. Magistrado, pero entonces sucede mucho que en los procesos a veces se solicitan esas medidas
no vienen de oficio de parte del magistrado y se acumulan para ser falladas por disposiciones distintas conjuntamente con el fondo, y después entonces sí el tribunal se da cuenta de que era pertinente celebrar esa medida y reabre los debates ordenándola. Sí, es cierto. A veces entonces, por querer hacer una administración de justicia un poco más expeditas, se pasan procesos o medidas de instrucción que tienen que celebrarse y que son oportunas para ser entonces decididas posteriormente. Pero es parte del proceso, ¿cierto? Cierto. Mire qué es lo que pasa. Hay ocasiones en las cuales al tribunal se le plantea una determinada medida de instrucción. Y en ese momento el juez no está en capacidad de determinar qué tan importante sea ordenar esa medida. Exacto. Porque no ha tenido todavía una experiencia directa con el expediente. No ha estudiado a fondo el caso. Así es. Y entonces luego de que estudia la documentación incorporada al debate, se da cuenta de que la medida ciertamente procede y procede a ordenarla, valga la redundancia, ya después de que los debates estaban cerrados, desafortunadamente. Sí. Cuando se recurre, ¿verdad?, a este sistema de acumulación, como decimos coloquialmente, de la práctica probatoria con el fondo, podría ser también de un incidente con el fondo, pues luego, ya cuando el expediente quede en estado, el tribunal estudia el expediente y puede llegar a la conclusión de que es necesario. Pero es que créame, en una primera fase, en una primera etapa, es muy difícil que el tribunal pueda ver lo determinante de un determinado sistema de pruebas que haya sido planteado por un litigante. Y por eso, para no desestimarlo de plano, pues lo que se hace es que se acumula y luego se decide más tarde, sea en vertiente positiva o en vertiente negativa, cogiéndolo o rechazándolo. Vamos a hacer una pequeña pausa, magistrado, y al regresar vamos entonces a hablar un poquito sobre lo que es la administración y la valoración de la prueba. Volvemos después de esta pausa. Él vio que yo estaba viviendo en una condición que no estaba bien, entonces él me dijo que me iba a ayudar, que nos iba a hacer nuestra casa, y me la hizo. Y los vecinos todos han venido a visitarme, vaya, qué bonita está, ¡uepa! Ahora sí tienen una casa en verdad. Y la comunidad me pidió que hiciéramos lo posible de ver cómo ayudábamos a ella a reparar su vivienda, pero las condiciones que tenían no eran de repararla, era de construir una nueva. Y hoy también estamos entregándole su vivienda y parte del mobiliario también de su casa y esperemos que sea una vivienda donde lo que se respire siempre es paz. Porque antes no era una casa, pero ahora tenemos una casa, gracias a Dios y después Cholitín. Una buena fumada puede contar su historia. Baron Deluxe Cigar Lounge, con un salón moderno y exclusivo para saborear el placer. Varios tipos para elegir, cada uno hecho a la medida para una experiencia sorprendente. Abiertos Anyway, calle Bienvenido Creales Plaza, Aura Local 3A. Para pedidos 829-242-0692. Baron Deluxe, el placer de fumar. Residencial Punto Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punto Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Punta Cana hoy. Hoy nos encontramos en la casa del señor Junior, que en meses pasados, producto o por circunstancia de la energía eléctrica, se le quemó su taller de ebanistería. Nosotros como Junta de Vecinos nos acercamos a la asociación presidida por el señor Máximo
que de una vez aprobó o le hizo llegar la solicitud al alcalde. El alcalde en primera instancia lo aprobó y hoy ya se le está haciendo entrega de sus equipos. Le agradezco mucho al alcalde Cholitín, que me ha hecho un aporte con las herramientas, por el motivo de que el taller que tenía el día pasado se me incendió y se me perdió todo lo que tenía. Y el alcalde Cholitín, con su generosidad, me hizo el aporte de todas las herramientas que yo perdí en el incendio. Muchas gracias al alcalde Cholitín. Nuestro alcalde siga escuchando el llamado de la gente necesitada. Junior, ahí está tu equipo. Te deseamos mucha suerte y que le saque mejor provecho. Lubricentro Rochelle es Plus, porque ahora se unen Lubricentro Rochelle y Rochelle Plus para hacer una marca más fuerte, más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronan Rochelle. Puedes contactarnos llamando al 809-554-6449 y en la web www.rochelle.com.do. Rochelle, una marca de servicio. Continuamos con su programa Diálogo Jurídico, hoy acompañada del doctor Edison Alarcón. Magistrado, entonces, ¿cómo podemos diferenciar lo que es la administración de la prueba con la valoración de la prueba? Una interesante pregunta esta que usted me formula. Yo siempre digo, para explicarlo del modo más gráfico posible, que la experiencia del juez frente a la prueba vive dos etapas, vive dos momentos muy bien diferenciados y diferenciables. En primer lugar, el rol que ese juez asume como administrador, que se proyecta desde la celebración de la primera audiencia hasta el momento en que la causa quede en estado, hasta el momento en que el expediente quede en estado, y luego una segunda fase ya como valorador, que se pone de manifiesto cuando el juez se apresta a dictar una solución para resolver el caso, luego ya de que los debates están cerrados. Lógicamente, estos papeles, estos roles a veces se solapan, y en la primera fase en que se supone que el juez funja como administrador, que es la fase esencialmente de administración del proceso, hay alguna influencia de la valoración, como también puede pasar que en plena fase de valoración interceda lo de la administración y el juez adopte medidas fungiendo como administrador de la prueba. Muy bien. Pensemos en un caso muy concreto. Ya los debates de la causa están cerrados, el expediente va a recibir un fallo definitivo, el tribunal se apresta a fallar, pero resulta que el juez considera que debe ordenar una medida de instrucción para completar su criterio, para llegar a una solución lo más perfecta, lo mejor posible, que decida la suerte de la contestación y decida reabrir el debate para dar lugar a esa medida que quedó pendiente de la primera fase, de la fase de administración. Fíjese cómo, en el momento en que se supone que el juez fungiría como valorador de la prueba, adopta una posición de administrador. Correcto. Y ordena una medida precisamente fungiendo como administrador de los diferentes medios de prueba. Pero ¿cuál es el fin, la búsqueda de la verdad? Correctamente, esa es la correctamente. No, y cuando estamos en fase plena de administración de los medios de prueba, el tribunal puede prever la posibilidad o más bien la pertinencia de una determinada medida. Y en ese momento, en esa fase de administración, se comporta como un valorador. Por eso decía que esos papeles, que esos roles, aunque distintos, de vez en cuando se intersectan mutuamente, se solapan mutuamente. No son del todo cerrados, no están 100% separados. Y en esa administración de las pruebas, entonces, por eso yo soy muy partidaria de tratar de que el tribunal permita a los abogados exponer las razones por las que solicita tal o cual medida. A veces no es suficiente para que el tribunal no acumule, sino que ordene esa celebración. Y sucede entonces, por ejemplo, un informativo testimonial, ese testimonio frente a un documento
que no necesariamente el documento, como decía anteriormente, recoge la voluntad de las partes, o cuál era la necesidad que había inicialmente para dar lugar a ese documento, y el testimonio pesa más, aunque sea en materia civil, pesa más que el documento. Vamos a ver, yo diría que vayamos por partes. Vamos a ver. Sí. Si se trata de probar ante la justicia la realidad de un acto jurídico como tal, la prueba es esencialmente escrita. Lo sabemos. Sí. Rige el sistema de la axiología legal. Pero y las valoraciones. Unas cláusulas mal redactadas. Bueno, pero vamos a ver. Si hay cosas que aclarar, es distinto. Exacto. Pero no estamos hablando de probar la existencia del acto como tal. No, claro. Para la existencia del acto como tal, hay que aportar un documento sí o sí, necesariamente. Sí. Claro, si es que el negocio jurídico supera la dramática suma de los 30 pesos. Así es. Ahora, si ciertamente hay un problema de redacción, si no está clara la literalidad del documento, sí, puede que recurrir a una prueba suplementaria sea una muy buena solución. Por supuesto que sí. No tanto a través del informativo testifical, lo cual es una posibilidad, no lo descarto, pero se suele recurrir más a la comparecencia personal de las partes ante estos casos. Muy bien. Para que las partes sean las que se expliquen ante el tribunal de manera contradictoria, eso sí, y le digan al juez qué fue lo que quisieron que constar en ese documento, en ese papel, en un momento dado. Así o sea que sí, como medida complementaria, como medida suplementaria para aclarar cosas puede servir, pero no para establecer la existencia del acto como tal, porque para eso nos remitimos al artículo 1341 del Código Civil y la prueba es literal. Es literal, correcto. Pero suele suceder también, sobre todo en esta zona en que nos encontramos, personas que no hablan español y que terminan firmando documentos en español que no saben qué era lo que estaban firmando, creyendo que estaban firmando un acto jurídico determinado según sus intereses y resultó siendo eso. Entonces, en ese caso, ¿qué posibilidades habría para esa persona que luego demuestra al tribunal que no hablaba el idioma y que no sabía lo que estaba firmando? Finalmente es un problema de prueba. Si yo afirmo que no entendía en toda su magnitud, en toda su extensión, todo lo que firmaba, pues tendría que probar que ciertamente eso es así. Ahora, a mí se me hace muy cuesta arriba dar con una persona que suscriba un documento en español sin conocer el español, sin conocerlo a plenitud. En estos casos lo que suele pasar es que el interesado procura una versión en inglés o en francés o en alemán del documento para tener una experiencia más directa con la realidad, saber concretamente a qué se está obligando, aunque luego el documento se traduzca. Claro, en el íter del idioma extranjero al español pueden pasar muchas cosas, eso lo entendemos. Ya eso quizás genere la necesidad de impugnar el documento. Pero para eso habría que impugnar el documento específicamente, porque la parte que se considere defraudada por el negocio jurídico va a exigir el cobro de la obligación, va a exigir el cumplimiento, el acatamiento de la obligación, y entonces le corresponderá a la parte contraria, al extranjero en este caso, probar atacando ese documento que estaba en una situación desventajosa. Exacto. Normalmente lo que uno sugiere es que le pongan una cláusula que hubo un traductor presente, ese traductor firme, estableciendo que tradujo el documento oralmente, ¿verdad? Que para que así subsanar cualquier situación que se pueda dar en el futuro. Me parece una magnífica idea. Esos actos jurídicos, magistrados, que a veces sí tienen muchas situaciones que no necesariamente recojan lo que es el negocio jurídico, debe entonces subsanarse a través de diferentes medios probatorios que puedan ayudar al juez a valorar entonces las pruebas. Claro, sería una medida de instrucción complementaria para que el tribunal entienda del mejor modo posible cuál era la intención de las partes, o qué interpretó A que no interpretó B, o viceversa. Y la responsabilidad civil delictual, cuasi delictual, en ese caso ya no tratándose de negocios jurídicos, ¿cómo está actualmente valorada la prueba y administrada la prueba en esa materia? Esa es la responsabilidad civil aquiliana o extracontractual que se pone de manifiesto cuando hay de por medio un delito o un cuasi delito civil. Exacto. Como hablamos esencialmente de probar hechos, no de actos, porque es responsabilidad extracontractual, pues ahí tenemos un caso bastante claro, un laboratorio bastante fértil para la implementación de la libertad de la prueba, o lo que es lo mismo de la axiología racional. En este caso no hay ninguna restricción. Las partes pueden promover los medios de prueba que consideren pertinentes, el tribunal los valorará y en su momento emitirá un veredicto. Pero, insisto, en esta materia que usted trae a colación, rige la libertad de prueba, porque se trata esencialmente de acreditar un hecho jurídico. Porque ¿qué es un hecho jurídico al fin de cuentas? Es una situación factual que se produce sin que nadie le esté esperando. Es un acontecimiento
habitualmente súbito, que no da lugar a que las partes puedan proveerse de antemano. Porque ¿por qué se exige que en materia de actos se presente un documento? Porque el acto es un acto volitivo, es una manifestación de voluntad. Al ser así, las partes razonablemente pueden prepararse y preconstituir la prueba. Preparar, en otras palabras, un documento. No es, por tanto, una exigencia vacía, una exigencia, digamos, que atienta hacia locas, esa que manda a presentar un documento para acreditar la realidad de ese acto jurídico, porque las partes razonablemente han tenido la oportunidad de presentar, de preparar ese documento, cosa que no ocurre con el hecho jurídico. El hecho jurídico ocurre súbitamente y no hay tiempo a hacer nada, a preparar nada. Por eso, para estos existe la libertad de pruebas, pero para aquellos hay que someterse a la prueba tasada. Y en esos hechos, ¿qué usted diría ahora con esta nueva era digital, el tema de los WhatsApp, de esas correos electrónicos? ¿Esas siguen siendo pruebas ya válidas para someter al tribunal? Sí, sí. Hemos tenido pronunciamientos en el pasado reciente de la Suprema Corte de Justicia que tienen esa orientación, que permiten conversaciones en la plataforma de WhatsApp para ser sometidas a título de prueba, siempre y cuando se den las garantías suficientes de que lo recogido, ¿verdad?, en esas capturas de pantalla es la realidad, es la verdad, responde a la verdad. Por supuesto que no habría ningún problema con eso. Si la contraparte no lo invalida, ¿verdad? Claro. También, o de lo contrario se podría ratificar a través de las diferentes organizaciones que pueden confirmar que esa conversación se dio. Un peritaje. Un peritaje. Recurrir complementariamente a un peritaje para llegar a la conclusión de que lo recogido en la conversación es veraz. Exacto. Pero es que hay que tomar en cuenta una cosa. Cuando se nos habla de un documento, inevitablemente la mayoría de nosotros pone la mente en un pedazo de papel, en un soporte físico en el que reposa ese documento, esa manifestación de voluntad que crea, que modifica o que extingue un derecho. Pero hoy por hoy el soporte para el documento puede ser electrónico. Correcto. El documento no solo ya reposa en un trozo de papel, sino que también puede estar contenido en un soporte digital. Entonces hay que acostumbrarse a esta realidad y entender que las pruebas digitales, los documentos digitales tienen el mismo valor que se le podría atribuir a un documento en un soporte físico. Así lo dice paladinamente la ley 126-02 sobre comercio electrónico y firmas digitales. Muy bien, exactamente. Vamos a hacer otra pequeña pausa, magistrado. Al regresar vamos a seguir hablando de ciertos tipos de pruebas, como la que hemos hablado, la electrónica y otras más, que yo sé que van a ser de mucho agrado para nuestra audiencia. Volvemos después de esta pausa. ¿Tú cómo te llamas? Janín. Y de verdad que cantaron ese himno con tanta emoción, pero hubo un niño ahí que yo lo vi que tenía como más emoción que todo porque hasta marchó. Es más, déjeme a chocarle la mano. Él no sabe quién es, pero yo le voy a chocar la mano. Él está entretenido. Oye, ¿y te llaman bien ustedes? Y cuando yo deposité, yo dije, bueno, vamos a tirarla. Usted sabe. Y de verdaderamente que me he quedado sorprendida. Sí, verdaderamente. Él se lo ganó él mismo. Él se lo ganó. Ay, Dios mío, pero espérate que eso era una muñeca. Ay, Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Ella también te para, porque tú vas a caer así. Oye, ay, pero mira como que oye. Pero de verdad que Dios es grande y de verdad que gracias Señor por ponerlo a usted ahí. Mira, gracias por ayudar a mi mamá a hacer la operación de mi ojo. Ay, Dios mío, ya pobre. Quiero mucho. Ay, Dios lo bendiga. Residencial Punto Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punto Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro Punta Cana.
Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Bávaro, Punta Cana, hoy. Él me vio que yo estaba viviendo en una condición que no estaba bien. Entonces él me dijo que me iba a ayudar, que nos iba a hacer nuestra casa. Y me la hizo. Y los vecinos todos han venido a visitarme. Vaya, qué bonita está, ¡uepa! Ahora sí tienen una casa de verdad. Y la comunidad me pidió hiciéramos lo posible de ver cómo ayudábamos a ella a reparar su vivienda, pero las condiciones que tenían no eran de repararla, era de construir una nueva. Que hoy también estamos entregándole su vivienda y parte del mobiliario también de su casa y esperemos que sea una vivienda donde lo que se respire siempre es paz. Porque antes no era una casa, pero ahora tenemos una casa. Gracias a Dios y después a Cholitín. Continuamos con su programa Diálogo Jurídico, siempre recordándoles que nos pueden contactar a través de las diferentes plataformas de TV y Way Digital. Magistrado, entonces, hablando antes de la pausa sobre los diferentes medios probatorios, un video recogido en un ambiente público valdría también como prueba para en temas ya de responsabilidad, como decíamos, extracontractual. Si se trata de acreditar hechos jurídicos y de manera muy puntual en el marco de la responsabilidad aquiliana o de la responsabilidad extracontractual, por supuesto que sí. Porque estamos hablando de un sistema en el que existe la libertad de prueba. Sí. Repito, libertad para promover pruebas, libertad en cuanto al juez para valorarlas una vez que han sido sometidas al contradictorio. Un vídeo se puede utilizar, claro que sí. Finalmente se trata de un documento o un soporte digital, ni más ni menos. Así es. Se le puede ver así, de alguna manera. Entonces, si el vídeo fue tomado en un sitio público, no hay ningún problema para que se haga valer como prueba en un plenario, en un juicio. Distinta sería la situación si la aportación de ese vídeo infringiera derechos relativos a la intimidad de las personas. Exacto. Si comprometiera derechos que son fundamentales. Un vídeo, por ejemplo, obtenido en el entorno privado de una pareja, de una persona, ya en este caso no se podría. Porque es que el principio que establece el derecho a la prueba en la República Dominicana está sujeto esencialmente a dos limitaciones. Está sujeto, en primer lugar, a la pertinencia de la prueba propuesta y, en segundo lugar, a la legalidad de la prueba. Exacto. Usted le propone al tribunal un determinado mecanismo de prueba, una determinada probanza. El tribunal calibra la situación, determina si es oportuno o no ordenar esa medida y entonces, si en efecto considera que es pertinente, la va a avisar sin ningún problema. Ahí se pone de manifiesto la primera limitación, la de la oportunidad. Exacto. No es la prueba que yo quiera ni cuando yo quiera, es que hay que someterla al tribunal para que el tribunal valore y determine si es pertinente. Y entonces luego viene lo de la legalidad. Supongamos que hayamos logrado traspasar la primera barrera, que el tribunal haya entendido la importancia de esa prueba y que la haya admitido y que la haya permitido. Bueno, usted tiene que asegurarse entonces de que esa prueba tenga una fuente legítima, una fuente legal. Si usted para aportar esa prueba se ha llevado de encuentro a la Constitución del Estado y ha violentado derechos fundamentales, el derecho a la intimidad, por ejemplo, esa prueba no tiene ya ningún valor. Una escucha telefónica obtenida por medios ilegales no sirve como prueba en un proceso civil ni en ninguna otra materia. Por tanto, hay que asegurarse de entrada de que la prueba no solamente sea oportuna y pertinente, sino también de que sea legal, lícita. Un poco la teoría del árbol envenenado. Si la prueba aportada es ilícita, violenta la Constitución, eso va a acarrear la nulidad de todo el procedimiento y por tanto de las sentencias que se hayan parado en esa prueba ilícitamente adquirida. O sea, ahí con la prueba electrónica, valiendo de lo que usted ha dicho, también hay que tener mucho cuidado porque se puede fabricar y si la contraparte demuestra que ese correo electrónico no fue impreso de la manera en que fue redactado, ya sea depositando
la versión original, ¿cómo pudiera el tribunal entonces, frente a un correo que una parte dice, no, la versión es esta, no, magistrado, la versión es esta? Ahí entonces tendría obligatoriamente que hacerse un peritaje, valerse de un perito para que determine cuál de las dos versiones es la correcta. Era justamente lo que le decía hace un rato. Hay veces en que se presenta una captura de pantalla de una conversación en WhatsApp. Hay veces en que se presenta un correo electrónico. Si la parte contraria no contesta la veracidad del contenido de una cosa y de la otra, no va a pasar nada. Se presume que es válido. No hay ningún problema, se admite como válido y el tribunal puede perfectamente fundamentar su religión sobre esa prueba, así sea muy precaria en principio. Ahora, como usted muy bien dice, si la parte a la que se le opone esa prueba la discute, la cuestiona en su legitimidad, pues bueno, en este caso es posible que el tribunal tenga que recurrir a algún mecanismo de prueba suplementario. Y lógicamente estaríamos pensando en un perito para que venga a determinar cuál es la versión real, cuál es la versión correcta y cuál ha sido la manipulada, por supuesto. Y con las copias fotostáticas, que también se dan muchos incidentes, que si se reconoce o no que es una fotocopia, ¿en qué momento se valora como buena y válida una fotocopia de un documento? Porque el original no existe o no se ha podido conseguir. El íter que ha recorrido la copia fotostática en el desarrollo del procedimiento civil ha sido muy accidentado, muy inestable. En algún momento la jurisprudencia fue muy cerrada, muy hermética, y llegó a la conclusión de que la fotocopia no servía para nada, de que a lo sumo podría servir como un comienzo de prueba, como un indicio. Pero más adelante, afortunadamente digo yo, estos criterios han ido flexibilizándose. Y ya se llega a la conclusión, hoy por hoy es el criterio que prima en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, de que en principio la fotocopia tiene valor probatorio, de que se puede acoger como prueba sin ningún problema, salvo que la otra parte la discuta y al discutirla aporte elementos de cierta veracidad, de cierta contundencia, que levanten algún tipo de sospecha y que ameriten quizás la celebración de otra medida complementaria o el descarte de esa fotocopia si no reúne las condiciones requeridas. Correcto. Pero que se entienda que de entrada, en principio, como norma general, la fotocopia puede ser utilizada como sistema de prueba sin ningún problema en nuestro sistema de derecho. Y ese mito que existe también con los testigos, que creen que en materia civil el esposo, el hijo, el tío, el abuelo, o que hay que demostrar qué relación tiene ese testigo con cualquiera de las partes. ¿Existe realmente o puede incidir el vínculo que tenga ese testigo con una de las partes a la hora de su testimonio? Yo diría que a la hora de valorar el testimonio sí, porque obviamente los jueces no somos tontos. Yo tengo que asumir de entrada que el hijo no va a deponer en contra de los intereses de su padre. Lo mismo el nieto con relación a su abuelo o viceversa. En la República Dominicana... Pero sí pueden testificar, lo que es entonces ya el momento de la valoración. En principio sí, porque en la República Dominicana desde la reforma del año de 1978 desaparecieron las tachas, al menos en materia civil. En materia civil y comercial no hay tachas, excepto en materia de divorcio. A propósito de la deposición de los hijos en los divorcios que enfrenten a sus padres. Es la excepción a la regla. Fuera del caso de la materia de divorcio, en cuanto al testimonio de los hijos, fuera de ese caso en particular, no hay tachas. Por tanto, puede deponer como testigo el cónyuge, la novia, el vecino, el primo, el padre, el hermano, sin ningún problema. Por supuesto, la autoridad judicial, llegado el caso, valorará la veracidad de ese testimonio y él motivará a través de la sana crítica por qué lo admite, por qué lo desecha o por qué no queda tan plenamente convencido de lo que dijo ese testigo. Así es. Pero al fin de cuentas es un problema esencialmente de valoración, diría yo. Le corresponde a la autoridad judicial medir la sinceridad de ese testimonio, ver qué tan coherente es, porque puede que el testimonio emane de un descendiente, de un colateral, de un cónyuge, pero que sea consistente, que sea creíble, que sea firme, y eso entonces haga que el tribunal lo admita como bueno y válido. Pero si el testimonio no es lo suficientemente firme, no es lo suficientemente coherente, pues es posible que haya algún tipo de dubitación. Y ya en grado de apelación, magistrado, hay medidas de instrucción que se han celebrado en primera instancia y la parte en grado de apelación quiere que se vuelvan a celebrar porque no fueron recogidas o no fueron valoradas por el juez de primera instancia. ¿Qué posición tomaría ahí una corte de apelación si ya inclusive la contraparte ha depositado el acta de audiencia donde están transcritos todos los testimonios y se recogió la comparecencia de la parte y la contraparte en materia en grado de apelación insiste en que la medida debe de celebrarse nuevamente? No, hay veces en que se ordena de nuevo la medida, aunque ya haya sido cumplida en primer grado, y esto tiene mucho que ver con el efecto devolutivo del recurso de apelación.
El recurso de apelación en nuestro sistema de derecho implica un novum iudicium, implica un juicio dentro de un mismo proceso, implica un nuevo juicio dentro del mismo proceso, quiero decir. Al ser así, los jueces están en total libertad de repetir medidas que ya fueron cumplidas en primera instancia. Muy bien. Pero por lo general no es lo que ocurre. Al menos es nuestra experiencia. Por lo general, los jueces de la alzada suelen sentirse conformes con que la parte interesada le deposite el acta de primer grado en la que se recogen las declaraciones de ese testigo o de esa parte en particular. Exacto. Nos solemos sentir satisfechos con el acta depositada, el acta que recoge el testimonio de primer grado depositada en la Corte de Apelación. Pero esto no es óbice, insisto, esto no impide, porque la ley no lo prohíbe por ningún lado, que se puedan repetir esas medidas a nivel del segundo grado. O otro testigo diferente. Traer un testigo distinto. Exacto, claro que sí. Eso es así. Magistrado, vamos a hacer una última pausa y al regresar algunas consideraciones y conclusiones que usted pueda compartir con nuestra audiencia con este tema tan interesante sobre la prueba civil. Claro. Volvemos después de esta pausa. Ese es el síndico, que ustedes saben que aquí nadie nos recogía la basura. Y desde que llegó Cholitín ahí, de una vez nos mandaron a recoger la basura 2 veces a la semana. Y Cholitín le está resolviendo a los sectores. Y ustedes son testigos de que nosotros le solicitamos que nos limpiaran la calle principal. Y él dijo, vayan allá al Don Fello a limpiarle la calle principal. La verdad que estamos bien agradecidos con usted. Un aplauso al síndico. Una buena fumada puede contar su historia. Baron Deluxe Cigar Lounge, con un salón moderno y exclusivo para saborear el placer. Varios tipos para elegir, cada uno hecho a la medida para una experiencia sorprendente. Abiertos Anyway, calle Bienvenido Creales Plaza, Aura Local 3A. Para pedidos 829-242-0692. Baron Deluxe, el placer de fumar. Estamos de regreso con su programa Diálogo Jurídico, siempre agradecida de su sintonía e invitándoles a que nos puedan contactar a través de las diferentes plataformas de TV Higüey Digital. Magistrado, algunas conclusiones, recomendaciones para nuestra audiencia. ¿Qué nos puede recomendar a la hora de tener un caso, evaluarlo y poder entonces acceder a la justicia y recibir una buena decisión? Yo creo que pensando sobre todo en la parte accionante, en la parte demandante, que es la que comienza el proceso, que es la que le da origen al proceso, habría que tomar en consideración, o más bien habría que recomendar, que esa parte demandante reuniera con tiempo, que se tome el tiempo necesario para reunir sus elementos de prueba. Y una vez que los tenga ya organizados, reunidos, pues presente su reclamación y los haga valer. Porque en muchas ocasiones uno se enfrenta a la triste realidad de que la parte demandante llega al proceso sin nada en las manos, sin nada que ofrecer, sin nada que aportar. Confiada, la contraparte lo va confiada en que la autoridad judicial de oficio tomará todas las medidas pertinentes para construir su religión. Y es verdad que los jueces pueden interponer de oficio medidas de instrucción, eso nadie ya lo discute. Luego de la reforma del año de 1978, queda claro que la autoridad judicial puede suplir de oficio cualquier medio de prueba para mejor proveer, pensando sobre todo en hacer justicia, en llegar a la mejor solución de ese caso. Bueno, vamos a ver, no es una cláusula completamente abierta, no es una cláusula absoluta. Digo que la autoridad judicial puede disponer de oficio cualquier medio de prueba. En principio, eso es así, con una única excepción, la producción forzosa de documentos. La producción forzosa de documentos es la única probanza que no puede ser ordenada oficiosamente por la autoridad judicial. Pero fuera de este caso, un informativo, una comparecencia personal de las partes, una producción de documentos de manera espontánea, una comunicación de documentos, un peritaje. Esas probanzas se pueden ordenar de oficio sin ninguna restricción. Ahora bien, nosotros esperaríamos que las partes sean las que asuman el papel protagónico de cara a su proceso. Que sean ellas las que propongan sus pruebas y las que nos motiven la pertinencia de esas pruebas.
para uno, digamos que calibrar esa situación, ver qué tan oportuna es la prueba ofertada y proceder en consecuencia. Que el juez tenga una participación más activa, más proactiva, solo a manera complementaria. Solo para completar algo que quedó por la mitad o digamos que para salvar alguna duda que haya surgido en el curso de la instrucción del proceso. Pero que, insisto, la iniciativa probatoria esté esencialmente en las partes, que son las dueñas de su caso. Sí. Porque el procedimiento civil en la República Dominicana se rige esencialmente por el principio dispositivo. Las partes son las que disponen del objeto de su contestación, deciden cuándo comienza, deciden cuándo termina. Exacto. Y bueno, en ese recorrido también deciden qué cosa proponer al tribunal para mejor proveer. No, el juez no puede salir de lo que es el petitorio de su acto introductivo de instancia, aunque pueda después haber una modificación por la parte accionante o la accionada en una demanda reconvencional, por ejemplo, pero no puede salirse de eso porque de lo contrario estaría incurriendo en fallos extra petita o ultra petita, ¿cierto? Exactamente, sí. se violaría el principio de congruencia. Exacto. Y habría un fallo, como usted dice, ultra petita o extra petita. Tal vez infrapetita, sí, si no contesta todo lo que se le ha planteado a través de conclusiones. Exactamente. Y ya en su experiencia, magistrado, ¿alguna anécdota, alguna situación abierta que usted pueda decir es que deben de tener más cautela en hacer o no hacer tal cosa? Mire, usted lo ve de un tema como repetitivo, que suele suceder. No es tan repetitivo. De hecho, la prueba es un tema emocionante y no deja de sorprender a uno. Siempre uno aprende cosas porque se reedita constantemente. Sí. La tecnología avanza. Ahora tenemos la era de internet, la era del soporte electrónico para todo, la era digital. Sí. Y bueno, tenemos que adaptarnos a eso, tenemos que convivir con esa realidad que ya llegó y llegó para quedarse. Entonces no podemos estar de espaldas a eso. Usted me habla de una anécdota. Bueno, he tenido muchas anécdotas vinculadas a la administración de la prueba, pero hay una muy simpática que yo recuerdo siempre con mucha simpatía, vamos a decirlo así. En una ocasión estábamos nosotros instruyendo un proceso, se había ordenado una comparecencia personal de partes. A mí se me ocurrió ir al baño antes de pasar al salón de deliberaciones, que es en donde celebramos estas medidas, en Cámara de Consejo. Sí. Fui al baño, me estaba yo lavando la cara, y en ese preciso momento entra una persona. Yo veo que entra una persona completamente normal, utiliza el baño, luego va, se lava la cara, se seca las manos, salimos prácticamente juntos. Y 2 minutos después me encuentro con la misma persona que está frente a mí como parte en el proceso con un par de muletas. ¡Ay! Y estaba que no podía caminar. ¿En serio? Estaba describiendo un drama de vida que no se correspondía con lo que yo había visto hacía 5 minutos en el baño. Claro. Y claro, eso me marcó y fue una experiencia bastante especial. ¿Sí? Algo muy simpático que vivimos en aquel momento. Bueno, pues ahí está la importancia de lo que es la valoración, la administración y la valoración de la prueba, que era lo que queríamos transmitir en este programa. Magistrado, de verdad que muy agradecida. Y el conflicto que me creó eso en aquel momento, de no mezclar mi experiencia como hombre con mi experiencia como instructor del proceso o como juez. Sí. Un conflicto terrible. Sí, definitivamente. Y yo no puedo negar que lo que vi en el baño influyó de algún modo en mi decisión posteriormente, porque soy un ser humano. Usted no puede ignorarlo, imposible. Sí, así mismo es. Bueno, pues nada, magistrado, de verdad muy agradecida por su tiempo y por habernos dedicado a este tema tan importante para los procesos civiles. Gracias a usted por invitarme y por hacerme sentir como en mi casa. Gracias, de verdad. Y a ustedes, querida audiencia, pues siempre agradecida de su sintonía. Hasta una próxima.